Hola, buen día. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de impuesto diferido en el marco de las normas internacionales de información financiera. Bueno, en principio, para entender el impuesto diferido hay que entender que la contabilidad es multidimensional. Es que hay varios estándares que impactan en la organización y en las formas de cómo se construye la contabilidad. Entonces hay que entender que tenemos una contabilidad para usuarios externos, una contabilidad para usuarios del fiscal, usuarios de impuestos y para los usuarios institucionales. Entonces, entre la contabilidad del usuario internacional y del usuario local, tenemos entonces un impacto que la información de las políticas contables no van a ser las mismas. Y al tener políticas contables distintas, así sea en una misma organización, los indicadores que encontramos en los estados financieros no van a ser los mismos. De por sí, si en las mismas políticas contables de los estándares internacionales IFRS y las IUSGA son distintos, y por lo tanto, así sea en una misma organización, vamos a encontrar diferencia en los resultados de sus estados financieros. Entonces, eso es lo que encontramos con el tema del impuesto diferido. En el tema del impuesto diferido encontramos que hay de alguna manera una colisión o no hay una igualdad entre las políticas que exige pues para impuestos y las políticas contables de reconocimiento y medición que se exige para la información financiera, y que los estados financieros de una misma organización vamos a encontrar que van a tener diferencias. Y entonces tanto internacional como el estándar local eh, definen o digamos solicitan informes para que se explique esas diferencias que hay con la otra contabilidad. Entonces, tanto local hay unos informes, hay unas declaraciones que explican la diferencia con los estados financieros bajo NIF, y bajo NIF, en la NIF 12, pide un informe donde solicita que de alguna manera explique las diferencias con respecto, pues, y más con respecto al impuesto de renta que hay con el impuesto, con la contabilidad fiscal. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que reconocer que el mismo marco, el marco conceptual de las NIF, va a definir que el objetivo de la información financiera con propósito general, mire que dice no con propósito de detalle y no con propósito general, es proporcionar información financiera sobre la entidad que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. O sea, la misma norma no dice que la NIF es para todos los usuarios, sino que define quién es el grupo de usuarios al que va dirigido esta información, ¿cierto? Y mire que también el mismo marco conceptual de las normas internacionales define quiénes no son los usuarios de las NIF. Dice, la gerencia de una entidad que informa también está interesada en información financiera sobre la entidad. Sin embargo, mire cómo lo dice, la gerencia no necesita confiar en informes financieros con propósito general, porque es capaz de obtener de la información financiera que necesita de forma interna, pues para gerenciar se necesita información de detalle y no información general. Y después dice, otras partes, tales como reguladores y público distinto de los inversores, prestamistas, otros acreedores, pueden encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. Sin embargo, esos informes no están principalmente dirigidos a estos grupos. Entonces, en principio, para entender el impuesto diferido hay que entender entonces que hay varios políticas contables, varios tipos de estándares de la contabilidad con los cuales se construye para cada tipo de usuario. En este caso vamos a mirar el usuario financiero, que son entonces inversores, prestamistas, acreedores, contra el usuario impositivo, ¿sí? El usuario de cobro de impuestos. Y entonces para una misma organización vamos a encontrar estados financieros distintos porque fueron construidos bajo políticas contables de reconocimiento y medición diferentes. Entonces, hay que entender que hay una relación de fines medios, y en este caso donde nos vamos a centrar es en los fines de la contabilidad de un sistema, y en los fines de contabilidad de un sistema de entrada, proceso, salida son las salidas, y entonces todos estos estándares se van a centrar en los informes finales, llámenles declaraciones, estados financieros, notas, taxonomías, modelos, más que en los medios. Entonces, cuando hablamos de las políticas contables bajo NIF, nos vamos a centrar en las políticas contables de los estados financieros. Cuando hablamos de la NIF 12 de impuesto diferido, vamos a hablar entonces del estado financiero del informe 835.110,
que va a hablar entonces de esas diferencias que van a haber entre la contabilidad fiscal o la contabilidad de impuestos y la contabilidad NIF para el cálculo del impuesto de renta o impuesto a las ganancias. Hay un concepto muy importante que hay que tener aquí, que hemos definido, que hemos conversado aquí, que son las políticas contables, que en la NIF plenas, NI 8, la sesión 10, van a decir que son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. O sea, le interesa, no es el proceso de entrada, sino las salidas. Entonces vamos a centrarnos en el proceso de las salidas de los estados, que son los estados financieros que construyen en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de las políticas contables bajo NIF, vamos a hablar de los estados financieros reflejados pues, en las taxonomías de informes planteados en indicadores y señales. Cuando hablamos de estados financieros que sirven pues, para la toma de decisiones y el control y aseguramiento de la organización, estamos hablando de que esos estados financieros están llenos de indicadores y señales. Cuando hablamos de indicadores, entonces estamos hablando de la contabilidad cuantitativa y señales cuando estamos hablando de la contabilidad cualitativa, muy importante también. Los estados financieros están llenos tanto de indicadores cuantitativos como cualitativos. Muchos en los cualitativos están más que todo en las notas y son igual de importantes que los indicadores cuantitativos. Los indicadores cuantitativos igual que son señales también, pero a diferencia de las señales normales tienen sistemas métricos que calculan un tipo de valor. Las señales son signos pues que tienen una carga simbólica que nos permiten comprender o expresar un fenómeno especial en la contabilidad. Entonces todo indicador contable pues tiene un sentido, tiene una carga simbólica, y lo que forma la carga simbólica del indicador es la definición de qué, cómo, dónde, quién, por qué, cuándo y para qué, pues que están definidas en el concepto del marco de la normatividad, en lo que nosotros llamamos las políticas de reconocimiento, medición y revelación, y por supuesto hay otra política que es la política de presentación, que es una política más de forma. Entonces, cuando hablamos de esas políticas contables que dan sentido pues, a los estándares del marco normativo, encontramos que entre la contabilidad pues, de impuestos y la contabilidad de NIF van a tener políticas muy posiblemente distintas en esas políticas de reconocimiento, medición y revelación, y pues que sí construyen un indicador que se llame igual, por ejemplo aquí propiedad, planta y equipo, y aquí propiedad, planta y equipo de una misma organización, bajo políticas de reconocimiento, medición distintas, pues van a dar valores distintos, y estamos hablando de una misma empresa. Entonces, ¿por qué? Por decir algo, bajo NIF lo medimos al valor revaluado, y aquí bajo fiscal lo estamos midiendo al costo menos depreciación. Entonces, por supuesto, esto nos va a dar una diferencia, así sea la misma propiedad la que esté, pero la estamos midiendo bajo políticas de medición distintas. Así la midamos al mismo modelo del costo. Aquí bajo NIF la tenemos al costo menos depreciación menos deterioro, y bajo fiscal la tenemos al costo menos depreciación. Recuerde que fiscal no nos permite reconocer el deterioro sino hasta el final, en el cual es realizado, pero cuando es realizado pues ya no lo reconoció, ya fue al valor, y el reconocimiento del gasto pues que aquí ya se reconoció con anticipación en un periodo distinto. Y al reconocer en mí un deterioro, un gasto por deterioro, y no reconocerlo en términos fiscales, pues aquí tenemos un método de medición distinto al método de medición fiscal, y lo que nos va a dar en esa propiedad es un valor distinto, ¿cierto? Entonces miren que tenemos discrecionalidades, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, valor revaluado o costo menos depreciación menos deterioro, y en el fiscal solo tenemos costo menos depreciación. Entonces, pues por supuesto nos va a dar valores distintos. Por ejemplo, en propiedad de inversión podemos medirlo bajo al valor razonable o al costo menos depreciación menos deterioro, y en el fiscal pues no lo tenemos también al costo menos depreciación. Entonces son métodos, nos permite bajo NIF otras políticas de medición, y eso nos va a dar que sobre una misma categoría vamos a tener valores distintos, e igual tenemos en algunas situaciones políticas de reconocimiento distintas, y entonces pues las categorías nos va a dar valores distintos como tal, y estamos hablando de una misma organización que la contabilidad construida bajo estándares distintos pues nos va a producir estados financieros diferentes. Entonces eso nos va a dar dos clases de diferencias, las diferencias permanentes y las diferencias temporales, más que todo en el tema del cálculo del impuesto a las ganancias. Hay unas diferencias permanentes que vamos a decir que se van a dar en una contabilidad, pero nunca se va a impactar en la otra, o nunca va a incidir en la otra contabilidad,
¿cierto? Y eso entonces lo que vamos a llamar una diferencia permanente y más que todo en el cálculo de los impuestos como tal. Por ejemplo, un gasto por multa, uno lo coloca en el gasto de las NI, pero nunca va a impactar en el impuesto de renta como tal. Y tenemos los temporales, que son partidas que intervienen en la determinación de la utilidad contable en periodos distintos y que en algún momento se van a encontrar. Digamos, como tal, si yo hago una valorización bajo NIF de una propiedad, planta y equipo, bajo fiscal no lo puedo reconocer, bajo el tema de impuestos no lo puedo reconocer, pero en el momento en que yo venda la propiedad, planta y equipo, voy a reconocer esa valorización, ese mayor valor en venta del activo, y también se va a reconocer en el tema tributario, o sea que va a llegar un momento en que se van a encontrar esas diferencias y en términos tributarios pues va a lograr concordar en un momento dado en el tiempo. Entonces eso es lo que le vamos a llamar diferencias temporales. Ahora vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer varios ejercicios y varios ejemplos que nos permitan mostrar o explicar esto con mayor claridad. ¿Listo? Entonces tenemos en una misma empresa básicamente dos contabilidades, una contabilidad bajo NIF y una contabilidad fiscal, ¿cierto? En la contabilidad fiscal, bajo las políticas de reconocimiento y medición legales, pues fiscal, se presenta la declaración o el informe fiscalmente, que es el informe 110, que en ese mismo informe está tanto el estado de situación financiera resumido como el estado de resultados que nosotros presentamos. Y bajo NIF tenemos el estado de situación financiera, que es el informe de 210.000 o 220.000 por liquidabilidad, o en el estado de resultados el informe 310.000 o el 320.000. Para eso ir a ver la taxonomía o el curso de taxonomía que también hemos subido, el estado de resultados como tal. Bajo el informe fiscal es donde se calcula el impuesto por pagar, y en NIF se calcula es el gasto impuesto, que si no existiera ninguna diferencia en la política de reconocimiento y medición de ninguno de los dos, pues el impuesto por pagar y el gasto impuesto va a dar igual. Pero si tenemos diferencias en las políticas de reconocimiento y medición, en ambos, pues bajo NIF, bajo fiscal, entonces vamos a tener que el impuesto por pagar y el gasto impuesto van a ser diferentes por los ajustes de la medición que vamos a tener en los activos y pasivos. Esas diferencias que nos dan en los ajustes de medición de los activos y pasivos nos van a impactar entonces en el reconocimiento, pues en el cálculo del impuesto por pagar y el gasto impuesto. Y entonces vamos a tener dos clases de diferencias temporarias. Ya hablamos entonces de esas diferencias temporarias. Vamos a tener dos clases: diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Cuando hablamos de las diferencias temporarias imponibles, vamos a hablar del impuesto de renta, básicamente, o el impuesto a las ganancias. Cuando hablamos del imponible, vamos a hablar de ese impuesto que no pagamos ahora. Por ejemplo, de la valorización, tenemos una valorización, y si tenemos una valorización, entonces tendríamos, si lo reconociéramos como ingreso, tuviéramos que pagar un impuesto ahora. Pero como bajo en términos fiscal no lo vamos a reconocer ahora, entonces lo que tenemos en cuenta es que sobre esa valorización tenemos un impuesto por pagar en el futuro. Al tener un impuesto por pagar en el futuro, entonces vamos a hablar de que tenemos un impuesto diferido pasivo. Y en la otra es la diferencia, que es la diferencia temporaria deducibles. Deducibles es que hay un gasto que no nos lo reconocen en términos tributarios, y como no nos lo reconoce el gasto que tenemos bajo NIF en términos tributarios, vamos a tener una utilidad mucho más alta en términos tributarios y nos va a hacer pagar sobre ese gasto de una vez en impuestos, y al pagar de una vez sobre impuestos, pues en el futuro no lo vamos a deducir. Al tener una diferencia temporaria deducible, vamos a decir que tenemos un impuesto diferido activo, o sea, algo por deducirnos en el futuro. Entonces, diferencia temporaria imponible es que algo que reconocimos ahora que nos va a tocar pagar en el futuro, y una diferencia temporaria deducible, algo que nos tocó pagar ahora en el impuesto, pero que nos lo vamos a deducir después. Entonces, cuando hablamos del impuesto diferido en el reconocimiento, reconocemos entonces que diferencias temporarias imponibles nos producen impuesto diferido activo, y que diferencias temporarias temporarias imponibles nos dan impuesto diferido pasivo, qué pena, y diferencias
temporarias deducibles nos dan impuesto diferido activo. Aquí es diferente, entonces imponible pasivo, deducible activo, ¿vale? Aquí para que nos quede ahí claro. Y entonces hay una formulita que es clave, pues en este cálculo que es cuando el activo NIF es mayor al activo fiscal, entonces ¿qué diferencia tenemos? Entonces para que reconozcamos, por ejemplo, tenemos una propiedad, planta y equipo que vamos a reconocer una valorización por 10 millones de pesos y entonces el valor en I es mucho mayor porque en la contabilidad fiscal no nos permite reconocer esa valorización. Como tenemos una valorización NIF, eso nos daría, si lo reconociéramos como un ingreso, ¿cierto? Por ejemplo, en una propiedad de inversión que nos reconoce un ingreso, entonces eso nos daría una mayor utilidad y nos da un mayor gasto impuesto. Pero con respecto al fiscal, como no reconoce ese ingreso, entonces tenemos un impuesto por pagar menor. Al tener un impuesto por pagar menor que el gasto impuesto, nos quedó un impuesto por pagar en el futuro. Al quedarnos un impuesto por pagar en el futuro, tenemos entonces un impuesto diferido pasivo. Tenemos un pasivo por pagar en el futuro y que viene de una diferencia temporaria imponible. ¿Sí? Ahora miremoslo al revés. Miremoslo, por ejemplo, tenemos un deterioro por 5 millones de esa misma propiedad, planta y equipo, que es un menor valor de la propiedad NIF, ¿cierto? Menor como el fiscal no nos reconoce ese deterioro, entonces acá estamos reconociendo un gasto, ese gasto produce contra la utilidad una utilidad menor, o sea que tendríamos un gasto impuesto menor, pero sobre el fiscal estamos pagando un impuesto a las ganancias mayor. Como estamos pagándolo ya y nos lo vamos a deducir en el futuro, entonces tendríamos un impuesto diferido activo que viene de una diferencia temporaria deducible. Entonces, activo NIF menor al activo fiscal da una diferencia temporaria deducible. Un activo NIF mayor a un activo fiscal da una diferencia temporaria imponible. Esto es muy importante, esta formulita, irla entendiendo, porque nos permite en el cálculo de cuando calculamos el impuesto diferido por el... Hay dos métodos para calcularlo, ya lo vamos a ver más adelante. Está el método del resultado y el método del balance. Para el método del balance se calcula con estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, pasivo NIF mayor a pasivo fiscal, reconocemos una provisión, es decir, una provisión en NIF nos da un gasto, como nos da un gasto, nos da una utilidad menor, al dar una utilidad menor nos da un gasto impuesto menor, pero como en el pasivo fiscal, como en impuesto no nos deja reconocer esos gastos por provisiones, entonces esto nos daría una mayor utilidad, por lo tanto estaríamos pagando mayor impuesto, y nos lo deduciríamos en el futuro. Eso nos daría entonces un impuesto diferido activo, que es un impuesto deducible en el futuro. Eso, miren que todo el tiempo yo hice la relación entre activo, propiedad, planta y equipo, y eso cómo dan el estado de resultado. Esa relación es muy importante tenerla en cuenta porque es lo que se está dando aquí. Esa relación es lo que está dando aquí, es lo que está definiendo que hay un impuesto diferido activo o de que viene una diferencia temporaria deducible. Esa relación es la que hay que entender. Para poder entender impuesto diferido hay que entender esa relación entre el balance general y el estado de resultados en el tema del cálculo del impuesto a las ganancias. Si no lo entendemos, ¿listo? Y así la diferencia un pasivo ni menor, pues nos va a dar un pasivo fiscal menor al pasivo fiscal, nos va a dar entonces un impuesto diferido pasivo que viene una diferencia temporaria imponible. Entonces vamos a ver otro ejemplo que nos permita ir entendiendo esto de lo temporario. Entonces vamos a mirar este ejemplo es muy parecido a un ejemplo que tiene Corredor en su libro, que dice: la empresa S.A. se constituye en el año 1 y genera ingresos por arriendo de un equipo por 200.000 pesos anuales. La empresa adquiere el activo por 450.000, que contablemente deprecia, o sea, bajo ni lo va a depreciar a 5 años, pero fiscalmente lo va a depreciar a 3 años. Claro, esto bajo el marco normativo, si uno dice el ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Pero esto bajo el marco normativo fiscal, pues, en el estatuto tributario va a definir unos límites a los procesos de depreciación, y pues eso lo hablaremos después en otro modelo. Pero bajo este ejemplo que estamos dando aquí,
Vamos a decir que en la contabilidad fiscal entonces tenemos los ingresos cada año, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 y 200.000, lo que nos va a dar 1.000.000 de ingresos, pero la depreciación fiscal como es a 3 años, son 450.000 dividido en 3, tenemos 150.000 por cada año, o sea que al año 4 ya no tenemos depreciación, al año 5, pero eso entonces lo que va a determinar es que el primer año vamos a tener una utilidad de 50.000, igual hasta el tercer año. El impuesto por pagar, si tenemos un impuesto del 33% para este ejemplo, 50.000 por 33 nos daría 16.500 los primeros 3 años, pero el año 4 y 5 vamos a tener más impuestos, mire, porque como ya no tenemos el gasto, tenemos 200.000 por el 33%, sería 66.000 y 66.000 para un total de impuesto por pagar de 181.500. ¿Y qué sería bajo NIF? Para que miremos entonces, el ingreso sería igual, pero la depreciación es diferente porque se deprecia 5 años, entonces tenemos una depreciación de 90.000 por año, al final nos da los mismos 450.000, pero ¿qué va pasando cada año? Que tenemos una utilidad de 110.000 y el gasto impuesto por el 33%, 110.000 por el 33% nos da un gasto impuesto de 36.300. ¿Pero cuánto se paga? 16.500. Y el gasto impuesto 36.300, lo que nos lleva a acumular a un impuesto diferido pasivo porque lo vamos a pagar en el futuro, de 19.800 el primer año. El segundo año pasa lo mismo y nos queda un gasto impuesto mayor que vamos a pagar en el futuro la diferencia, entonces nos da 19.800 otra vez y tenemos acumulado 39.600 de impuesto diferido pasivo. Después viene otra vez el tercer año y nos queda acumulado un impuesto diferido pasivo de 59.400. Pero ¿qué pasa entonces aquí el cuarto año? Miremos, el cuarto año es interesante porque aquí ya en términos fiscales hay que pagar 66.000 más alto que el gasto impuesto. Si no tuviéramos acumulado impuesto diferido pasivo, pues esto nos daría un impuesto diferido activo, pero como tenemos un impuesto diferido pasivo acumulado, pues restamos de ese impuesto, quedándonos un impuesto diferido pasivo de 29.700, y el quinto año vuelve a pasar lo mismo del cuarto, y entonces otros 29.700 de mayor valor, pero como tenemos ese acumulado, ya nos daría cero. Entonces, mire que es temporal, mire. Entonces, el impuesto por pagar y el gasto impuesto llega a un momento en que es el mismo, 181.500 y 181.500 en el tiempo. Entonces, mire cómo ese impuesto diferido activo, ese impuesto diferido pasivo es temporal, porque llega un momento en el tiempo en el que se encuentran, en el que es igual, 20, 30 años, 50 años, pero llega un momento en el tiempo, un año, 2 años, llega un momento en el tiempo en el que se encuentran el impuesto diferido y el gasto impuesto y es igual. Entonces, este es el ejemplo para que entiendan lo temporario. Por allá cuando era el plan único de cuentas obligatorio en el año 93, eso fue hasta el 2015 cuando llegaron las NIF. En esas cuentas, esto es para que miren que existen unas cuentas en los que les gusta mirar el PU, 1710 para impuesto diferido activo, ¿cierto? Y entonces ahí define qué es cómo se debita y cómo se acredita, pueden irlo a ver allá, eso está en internet como tal. Y también hay unas para el impuesto diferido pasivo y para las obligaciones fiscales, había unas cuentas para todo este proceso en contable, ¿cierto? La 2725 y la 2615 como tal para el tema del cálculo. Y este más que todo muestra las cuentas para que hagamos un ejemplo de contabilización con esas cuentas. Entonces miren aquí, tenemos un ejemplo donde tenemos un impuesto contable por 1.500.000, o sea el gasto impuesto, y tenemos un impuesto fiscal por 2 millones, o sea el impuesto por pagar, lo que nos da una diferencia temporal de 500.000. Entonces uno le pregunta, ¿esa diferencia temporal es imponible o deducible? ¿Cierto? Y entonces lo que nos estaría dando aquí es que miren, el impuesto fiscal es mayor, o sea que lo estaríamos pagando por adelantado, entonces eso es lo que nos estaría dando un impuesto diferido activo, ¿cierto? Y un impuesto diferido activo viene una diferencia deducible, una diferencia temporaria deducible. ¿Y cómo se contabiliza? Entonces tenemos, miren, el impuesto por pagar de 2 millones, al crédito es el impuesto por pagar, y tenemos entonces el gasto impuesto que viene a dar en 1.500.000 y el impuesto diferido débito de 500.000. ¿Sí? Que nos queda entonces el impuesto diferido activo.
Miremos este otro ejemplo. Tenemos un impuesto contable por 2.500.000, que sería el gasto de impuesto. El impuesto fiscal menor por 1.500.000, que nos da una diferencia temporal de 1.000.000. Y entonces volveríamos a preguntarnos, entonces esto nos da un impuesto diferido pasivo porque estamos pagando menos de lo que nuestro gasto de impuesto, o sea que nos queda algo por pagar para el futuro. Y si hay algo para pagar en el futuro es como si lo quedáramos debiendo. Si lo quedamos debiendo es como es un pasivo. Y entonces lo que tenemos aquí entonces el impuesto por pagar, el gasto impuesto y la diferencia pues que es un impuesto diferido pasivo. Ahí están viendo la contabilización, el proceso de contabilización como tal. Entonces, aquí estamos viendo con los dos métodos, hay dos métodos para calcularlo, el método del resultado y el método del balance. Por supuesto ambos llegan al mismo cálculo, no es que uno llegue a un cálculo, los dos van a dar lo mismo. Entonces el método del resultado es que se hace con el estado de resultados, ¿sí? Con las cuentas de ingresos, gastos y costos. Y el método del balance es que se hacen con las cuentas de activo y pasivo. Como podemos ver aquí, por ejemplo, lo que están diciendo aquí es que el gasto de depreciación es 10 de una propiedad, digamos que este es un costo de un activo, una propiedad, planta y equipo, y si lo depreciamos en 10, entonces el activo va a quedar en 90, en NIF, ¿cierto? Y en fiscal tenemos un gasto de depreciación de 20, entonces el activo va a quedar en 80, ¿cierto? Entonces aquí vemos la diferencia temporal es de 10, en este caso esa diferencia temporal nos va a dar en fiscal nos va a dar una utilidad menor. Al darnos una utilidad menor en fiscal, eso va a significar entonces que vamos a pagar menos impuesto, y si vamos a pagar menos impuesto tenemos entonces a futuro estos 3 por el 30% que es este ejemplo del impuesto, vamos a tener un impuesto diferido pasivo porque en el futuro nos va a tocar pagar esta diferencia temporaria imponible que se calcula, este es el cálculo, pues que va a dar lo mismo, los mismos 10, y la diferencia entre activo y pasivo nos va a dar 10 multiplicado por el 30% nos da 3. ¿Listo? Esta es la misma diferencia. Y en este mismo ejemplo, pero al revés, si bajo NIF la depreciación es 20, pues el valor del activo va a ser 80 y bajo fiscal es 10, entonces el valor del activo aquí va a ser 90. Si el gasto, esto nos va a dar la utilidad, aquí el gasto es mayor, por lo tanto la utilidad aquí va a ser menor, lo que nos va a dar un gasto impuesto menor, y aquí nos va a dar una utilidad mayor. Entonces en fiscal vamos a pagar más impuesto, y si vamos a pagar más impuesto, entonces vamos a tener, nos vamos a deducir en el futuro ese impuesto, entonces va a ser deducible, lo que nos va a dar un impuesto diferido activo. Mira, todo el tiempo estamos haciendo ese juego de las relaciones. Ese juego es muy importante entenderlo. Vamos a otro ejemplo. Estoy haciendo varios ejemplos con intención de que les permita de diferentes maneras comprender lo que estamos haciendo. Tenemos entonces aquí los estados financieros, las taxonomías bajo NIF, las taxonomías NIF, las taxonomías fiscales, ¿no? Las taxonomías fiscales son las declaraciones, los informes 110, y bajo NIF tenemos el informe 210.000 y el informe 310.000 de la taxonomía. Entonces tenemos, el ejemplo dice que el activo está conformado por una maquinaria de 400.000, efectivo por 200.000, que tenemos 600.000 entonces en el activo y 600.000 en el activo. Y dice que tiene una depreciación fiscal de 10 años y una bajo NIF de 5 años, y el impuesto a las ganancias es del 10% para este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillito como tal. Entonces definiríamos aquí la depreciación del activo bajo fiscales a 10 años, entonces 400.000, que sería el valor de la maquinaria, a una depreciación de 10 años, entonces eso nos daría 40, entonces aquí sería menos 40, y entonces tendríamos un gasto de depreciación de 40 en el estado de resultados. En el activo tenemos una depreciación del activo a 5 años, eso es lo que nos va a dar una depreciación entonces de 80, y tendríamos entonces aquí un gasto de 80 y menos de 80. Ya tenemos allí entonces, esto nos va a dar 400 menos 40 menos 200, entonces esto nos va a dar 160, y entonces tenemos, como el impuesto a ganancias del 10%, 60 por el impuesto a las ganancias del 10% nos va a dar 16, 160 menos 16 vamos a tener 144. Ahora abajo ni tenemos entonces que aquí la utilidad antes de impuesto, tenemos allí
400 menos 80 menos 200, tenemos ahí 120. 120 por el 10% nos va a dar 12 de gasto impuesto, y ganancia acumulada entonces tenemos 108. Listo, ahí tenemos lo que es el estado de resultados. Ahora pasemos estos datos que nos falta llenar en el pasivo. En el pasivo tenemos entonces un impuesto por pagar a las ganancias de 16 y una utilidad acumulada de 144. Entonces tenemos 600 menos 40 en el activo, eso nos da 560. Tenemos pasivo más patrimonio, sería 100 más 300, 400 más 144, tenemos ahí 544 más 16. Sí, ahí tenemos 560. Ahora miremos en bajo NIF. Bajo NIF tenemos entonces impuesto por pagar sería 16. Recuerden que el impuesto por pagar no se calcula con NII, sino que se calcula con la contabilidad de impuestos. Entonces el impuesto por pagar viene de la contabilidad de impuestos, que se define 16. El impuesto por pagar es de 16. Es lo que define la contabilidad de impuestos. Ahora sí, ganancias acumuladas serían 108, pero mire que esto nos da una diferencia, todavía nos falta calcular porque aquí tenemos 600 menos 80 nos da 520, acá tenemos, entonces todavía nos falta que tenemos una diferencia aquí. ¿De cuánto esa diferencia? Entonces mire, el impuesto por pagar es de 16, el gasto impuesto nos dio de 12, el impuesto nos dio de 12, 16 menos 12, ¿cierto? Tenemos aquí 16 menos 12, 4, esto nos va a dar, y en contabilidad, en los activos aquí tenemos una diferencia tenemos 560, bajo activos acá tenemos 600 menos 80, tenemos 520, lo que nos da una diferencia en activos nos da una diferencia de 40. Como aquí tenemos que fiscal es mayor, como el fiscal es mayor a NIF, ¿cierto? Como el fiscal es mayor a NIF, entonces eso nos va a dar una diferencia imponible, una diferencia temporaria deducible, no imponible, deducible, nos va a dar una diferencia temporaria deducible, que nos va a dar, por supuesto, un impuesto diferido activo. Las diferencias temporales deducibles nos dan diferencias impuesto diferido activo, y mírenlo, ¿por qué? Porque nos está haciendo pagar antes los 4 pesos antes que nos vamos a deducir en el futuro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el gasto impuesto del futuro, eso es lo que nos va a dar. Y acá entonces esto, ahora sí, para que esto dé igual, gasto impuesto diferido activo, tenemos entonces 600 menos 80, 520, 524, tenemos aquí 524, acá tenemos 100, 300 nos da 400, más 100 nos da entonces 508 más 16, 524, efectivamente nos da activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con impuesto diferido, impuesto a pagar, se calculan entonces la diferencia que vamos a tener entre el impuesto por pagar y el gasto impuesto. Pero hay que tener en cuenta que bajo NIF, aquí hay algo muy importante en NIF, es que NIF tiene una norma que dice que no nos permite compensar, o sea, alguien en el argot común dice no netear. No netear es que tengo, por ejemplo, un mismo cliente que me debe una plata y yo le debo una plata, entonces yo lo neteo y presento en los estados financieros el neto entre los dos. Sí, lo neteo, que uno dice. Pero bajo NIF dice no se puede compensar, o sea, no me presente neto, sino que diga cuánto le tiene por cobrar y cuánto le tiene por pagar en el pasivo. Presenten los ambos diferentes. Con respecto al impuesto diferido dice lo mismo. No permite netear. Entonces dice una entidad no compensará activos y pasivos, ingresos o gastos a menos que se requiera o permita por esta NIF. Y por ahí en la sección 29 dice una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. Entonces no me va a permitir, de modo pues que sea legalmente o sea exigible legalmente, pero entonces no se puede compensar o no netear. Ojo que esto es muy importante porque va a definir entonces que bajo NIF yo no lo puedo presentar bajo el método de resultados, sino bajo el método del balance. ¿Por qué? Porque el método del resultado me da un neto, me dice o es impuesto diferido activo
o es impuesto diferido pasivo, pero no me dice cuánto es activo y cuánto es pasivo. Para yo poder definir cuánto es activo y cuánto es pasivo, ya no lo puedo hacer por el método de resultados, sino que tengo que hacerlo por el método del balance. Entonces vamos a explicar entonces, se calcula por el método del balance y no por el método del resultado, pero vamos a explicar los dos porque recordemos que los dos nos van a dar el mismo valor. Ahora tenemos el mismo ejemplo, pero tenemos más, dice, el activo está conformado por una maquinaria de 400, efectivo de 200.000, depreciación fiscal 10 años. Mire que ya cambió, la depreciación fiscal es a 10 años y la depreciación NIF es a 20 años. Tenemos una provisión pasivo NIF por garantía de 50, solo ese NIF fiscal sería 0 porque recuerde que fiscalmente no nos reconocen la provisión, y un impuesto ganancia del 10% para hacer fácil el cálculo. Entonces 400.000 de la depreciación de la maquinaria dividido fiscalmente a 10 años, entonces tendríamos una depreciación aquí de menos 40 que nos lleva a un gasto de menos 40. Y bajo fiscal, bajo NIF, esa depreciación a 20 años nos daría entonces una depreciación de 20 contra un gasto de 20, ¿no? Aquí tendríamos un gasto de 20. Pero también tenemos bajo NIF una provisión del pasivo NIF, que entonces tenemos provisión pasivo 50, una provisión de 50, y lo que tenemos es un gasto de 20 por depreciación más 50 de la provisión, tenemos un gasto de 70. Ambos no nos lo reconocen de manera distinta, lo estamos reconociendo en el informe fiscal. La provisión si no nos la reconoce, la provisión aquí sería 0. ¿Sí? En fiscal sería 0 la provisión. Entonces ya podemos calcular la utilidad. La utilidad antes del impuesto sería 160, el impuesto sería 160 por el 10%, lo que nos da 16, y entonces esto nos da 160 menos 16, nos da una utilidad acumulada de 144. Entonces impuesto por pagar sería 16, utilidad acumulada de 144. Entonces tenemos 600 menos 40, lo que pasa es que este ya está todo programado, nos va dando los valores. Si le da 600 menos 40, tenemos 560, tenemos aquí pasivo 100, más 300, 400, más 144, 544, más 16, efectivamente tenemos 560 igual activo a la pasivo más patrimonio. Ahora miremos en el estado de situación financiera, entonces tenemos el impuesto por pagar, ya sabemos que el impuesto por pagar se calculó ya en fiscal, por lo tanto el impuesto por pagar es 16, pero no hemos calculado aquí la utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto aquí es 400 menos 70 menos 200, eso nos va a dar 130, entonces el gasto de impuesto nos va a dar 13, por el 130 por el 10%, y la ganancia acumulada nos da 117. Entonces tenemos un impuesto por pagar de 16, un gasto de impuesto del 13. Este es el método del resultado, que calcula 16 menos 3, entonces dice entonces la diferencia es de 3, y entonces dice nos da un impuesto diferido activo o pasivo. ¿Sí? Entonces aquí pues como vamos a pagar antes 16, mire, va a pagar un pago antes y se lo va a deducir en el futuro, eso nos va a dar un impuesto diferido activo de 3, de la diferencia de un impuesto diferido activo a 3. Si se pudiera netear, uno llega y lleva esos 3 acá y listo. Entonces uno dice ganancia acumulada 117, y esto ya nos daría sumas iguales. Si se pudiera netear, si se pudiera compensar, pero como la norma dice que no se puede compensar, o sea que no es netear, este modelo no netea, hay que calcularlo por el método del balance, entonces hay que ir a calcular el valor del activo y el pasivo. Entonces definimos aquí cuánto es, entonces tenemos 600 menos 40, aquí tenemos activo por 560, y acá tenemos activo por 580. Tenemos una diferencia entonces aquí de 20, aquí tenemos una diferencia de 20, ahora vamos al pasivo. En el pasivo tenemos una diferencia aquí básicamente de 100 en el pasivo, y acá tenemos una diferencia que tenemos pasivos por 150, lo que nos va a dar una diferencia de 50, ¿cierto? Tenemos en todo esto
esta diferencia que tenemos aquí, esto nos va a dar aquí. Entonces, como NIIF es mayor, NIIF es mayor al fiscal, la fórmula que vimos allá, nos va a dar esta diferencia que tenemos acá, es una diferencia entonces tenemos una diferencia imponible, una diferencia temporaria, imponible. Y abajo, como tenemos que pasivo NIF es mayor a pasivo fiscal, tenemos una diferencia temporaria deducible, ¿cierto? Tenemos una temporaria deducible. Entonces 50 menos 20, entonces uno dice 20 por el 10%, esto da un impuesto diferido pasivo, imponible da pasivo de 2, la misma, y deducible por el 10% sería de 5, una diferencia 5 menos 2 da 3, ¿se acuerdan? La neto da 3, pero es que no se puede netear, hay que presentarla de manera separada, ¿sí? Como se muestra aquí. Listo, muchachos. Entonces hay que entender esto es ya hay, claro, hay más cosas para entender, pero esto es como para que lo entiendan muy sencillo, muy fácil, lo intento hacer lo más fácil posible para que entiendan este proceso. ¿Listo? Muchísimas gracias y espero que hayan comprendido bien y ya estaremos montando los otros videos. Bueno, muchachos, muchísimas felicidades, es un gusto.